La experiencia que me ocurrió a mí te la cuento a partir del video de las brujas de Amialco. Es algo que al día de hoy me hace sentir de cierta manera culpable, pero espero que entienda tu audiencia y tú cuál fue el motivo que me llevó a realizarlo. Me presento contigo, Jorge, y con la gente que te escucha. Mi nombre es Armando López y tengo 49 años. No soy aficionado a estos relatos. Me encontré un video por casualidad, en específico con el de las brujas de Amialco. Yo quiero decirte que viví encuentros con estas criaturas y quiero ayudarle a la audiencia a saber cómo tumbar una bruja. Hace aproximadamente 20 años, yo trabajaba para el gobierno del estado de Querétaro, en específico, en un sector encargado de las obras que tenían que ver con carreteras y vialidades. Yo me desempeñaba como un supervisor de obra, y en aquel proyecto tuve que viajar a unas horas de la capital para comenzar la planeación de una carretera que llevaría algunos meses en entregarse. Tendría que conocer con antelación la zona donde se realizaría, para poder encargarme de buscar un lugar en donde los trabajadores que estaban a mi cargo se hospedarían, así como también yo. No quiero mencionar el nombre del pueblo por los temas que después hablaré, pero estaba cerca de Amialco. Me pasé toda la tarde buscando una casa amplia, ya que la zona no contaba con hoteles cercanos a nuestro lugar de trabajo, y pude dar por suerte con una amplia vivienda con varias habitaciones, suficiente para albergar unas 15 personas, que era aproximadamente los que íbamos. La casa era muy amplia, con varios cuartos y baños, y aunque estaba en una colonia ya alejada del centro de aquel pueblito, nos quedaba a unos 10 minutos de la obra. También contaba con un patio grande, que sería de utilidad para guardar toda la maquinaria y herramientas que eran necesarias. En una semana nos movilizaríamos. En su momento, no sentí ninguna cosa extraña que llamara mi atención. En este punto, quiero aclarar que yo, a pesar de ser alguien con una carrera, tengo cierto conocimiento en algunos temas esotéricos. Me pasé toda la infancia y juventud con mi abuela. Ella era una persona de campo que era consultada en el pueblo para hacer limpias y trabajos, y en aquel tiempo ese tema era para mí tan interesante que me dediqué a aprender todo lo que pude con ella, y eso me ayudó hasta el día de hoy a percibir cierta energía en lugares tan solos como aquel, y también a protegerme de ciertas cosas obscuras que siempre están presentes, pero que muy pocos logran ver o sentir. En especial, protegerme de entidades malignas que yo podía llegar a percibir cierta sensibilidad en las personas. Todo mi equipo con el que normalmente solía trabajar se estableció rápidamente en aquella zona. Comenzamos los trabajos y pasaron las semanas sin ningún problema. La obra terminó requiriendo a 4 personas más que contratamos de aquel mismo pueblo. La demás gente de las colonias vecinas eran educadas, pero demasiado herméticas. Lo entendía, ya que aquel lugar no era muy grande, y en zonas así la gente suele ser muy cerrada ante los extraños. Así siguió todo en aquel lugar, tan tranquilo y desolado. Nuestra rutina era prácticamente la misma de lunes a viernes, solo trabajo y los fines de semana. Todos partíamos a la ciudad para visitar a nuestras familias, excepto una persona, que era la que se encargaba de cuidar la maquinaria y la casa el fin de semana. Esa persona era elegida al azar, aunque casi siempre se quedaba uno de los 4 muchachos que eran de aquel mismo pueblo por decisión propia. Al regresar de aquel fin de semana, noté el ambiente en aquella casa. Era algo distinto. Siempre solía llegar yo antes que los demás del equipo de trabajo para verificar que no faltara nada, por lo que me encontré con Joel, el chico que aquel fin de semana se había quedado en aquel lugar.
Presentí que algo había ocurrido, por lo que le pregunté qué era lo que le había pasado. Joel, de no más de 20 años, con una mirada inquieta y semblante nervioso, procedió a decirme: Inge, yo sé que usted tal vez no crea en estas cosas, pero en el pueblo se va a poner canijo. Ya regresaron otra vez esas chingadas brujas. Intentaron llevarse al niño del señor de la tienda que está allá abajo. La gente dice que bajan ciertos años a robarse a los niños. No conocía bien a Joel, pero parecía decir la verdad. Lo cierto es que la zona completa se sentía tensa, con el presagio de que algo malo estaba a punto de ocurrir. Bajé por cosas de la despensa que me habían hecho falta al pueblo, en donde por simple curiosidad decidí comprar en aquella tienda que Joel había relatado. Me atendió un señor moreno, alto, de rasgos fuertes, con la normalidad de siempre. Pero llamó fuertemente mi atención una herida que cruzaba toda su mejilla, como si de un corte profundo se tratara. ¿Qué le pasó ahí?, le pregunté. Aquel hombre, un poco serio, me observó bien, y al comprender que era el encargado de la obra, intentó evadir el tema. Yo solo atiné a decirle que ya me habían contado la verdad, y que de cierta forma yo podía ayudarlos. Aquel hombre entonces se abrió con sinceridad. Me relató que el fin de semana, a altas horas de la noche, los gritos de su hija de 6 años lo habían despertado. Y él, al entrar al cuarto asustado de que algo grave hubiera ocurrido, pudo ver como un ave enorme y con rasgos horribles intentaba sacar a su hija por la ventana. Aquel hombre tomó lo que tuvo a la mano, y aunque su complexión era enorme, aquella cosa no parecía inmutarse ante los golpes que aquel hombre le daba. La criatura logró lastimarle la cara, y sin ningún daño aparente, solo salió de la habitación y desapareció en la noche. Él me relató que al oír el alboroto, los vecinos salieron en su auxilio y buscaron en grupo con sus rifles para ver si aquella cosa estaba por ahí. Tal vez me crea o tal vez no. Lo cierto es que esto para nosotros es la realidad. Aquí esas cosas no son cuentos. Para la gente de ciudad lo son, pero aquí es real y hay que tenerles respeto. Le pregunté qué era lo que pensaba hacer si algo ocurría nuevamente. Y aquel hombre atinó a decirme que en 2 días había una asamblea en donde verían cómo apoyarse para cuidar la colonia en las noches, cuando todo era más peligroso. Parecía cierto aquello de que la gente de aquel lugar estaba ya tan acostumbrada a esto. Le pedí amablemente permiso para poder ir a aquella reunión. Le dije que tal vez yo de alguna manera podría ayudarlos. El hombre me miró con desconfianza, pero me dijo que cualquier persona que quisiera ayudar era bienvenida. Aquella reunión fue realizada con alrededor de unas 30 personas, en su mayoría hombres y mujeres de una edad madura, y todos en aquel lugar parecían convenir en la misma idea: el no permitir que aquella situación siguiera realizándose cada cierto tiempo. Era evidente el enojo y el coraje contra aquellas criaturas. Todo ese odio y resentimiento nunca termina siendo bueno en una situación así. Intenté participar diciendo que yo conocía un poco de aquel tipo de seres y pensé en algún par de soluciones. Es claro que en este tipo de situaciones las formas más comunes de protección ya habían sido usadas, y aunque son de utilidad, cada medida funciona con un tipo específico de problema. La gente de aquel pueblo había realizado constantes misas y maneras comunes de orientar a seres o brujos de bajo nivel, pero no iba a ser suficiente aquello, con un grupo tan fuerte de brujas en la zona. Y ante tal situación, había medidas que tomar, que intenté explicar y que más adelante les explicaré a ustedes. Por las experiencias vividas en aquel sitio,
La falta de conocimiento sobre estas entidades había hecho que el rapto de niños fuera una constante en el largo plazo de aquella colonia del pueblo. Se determinó un sorteo donde se decidiría el orden por día para participar en los recorridos, y varias personas en su desesperación me pidieron asistir lo más posible a aquellos recorridos sobre las colonias. Yo acepté. Poner en práctica lo aprendido y ayudar a aquellas personas era algo que realmente deseaba hacer. Propuse el que se realizara una vigilancia más precisa en aquellas casas donde había niños pequeños y bebés. La siguiente semana, estaban 2 de los trabajadores del equipo y yo haciendo recorridos sobre aquel pueblo. Los días pasaban normales, sin ningún hecho que nos pusiera alerta más allá del ambiente tan pesado que se sentía, por el miedo, por lo vivido. Asistí varios días seguidos, a excepción de 2 o 3 días por semana, días en los cuales no ocurrió nada extraño. 2 de los trabajadores que venían en mi equipo se ofrecieron a apoyar dada la situación. Los días pasaron normal, hasta que un día, ya entrada la madrugada, llegaron los 2 chicos que estaban apoyando los recorridos nocturnos, bastante alterados, buscándome. Salí rápido de la casa y hablé con ellos. Al parecer, algo había dejado herido nuevamente a alguien. Claramente, su semblante indicaba que estaba bastante impresionado con lo que sea que había visto. Fui con ellos hasta encontrarnos con una multitud que buscaba y alumbraba con lámparas hacia los árboles. Las personas parecían asustadas, pero decididas a dar con aquella cosa. Desafortunadamente, nada ocurrió. No se encontró a nadie, y aquella noche una madre salió herida al salvar a su hija. Nuevamente la gente del pueblo estaba con incertidumbre de qué pasaría. Se realizó otra asamblea en donde esta vez se le pidió a las personas tomar fotos de las medidas necesarias, más allá de los recorridos. Colocar tijeras con listones rojos en cruz, y a todos los que mantuvieran niños, evitar dejar la ropa tendida hasta tarde. Y una protección especial, esta vez realizada con sales y cal para rociar alrededor de casas y cuartos donde los más vulnerables vivían. A pesar de ser un extraño para la mayoría, la gente accedió a las medidas que se les aconsejó. Así también como se curaron y se bendijeron balas marcadas con cruces para los que tenían rifles y algún arma. Al menos un sentimiento de voluntad por defenderse se sentía en el ambiente. La mayoría hacía el esfuerzo por asistir a sus roles de vigilancia, a pesar de que nuevamente todo estaba en aparente calma. Aquellos días, en lo alto del cerro, se pudo ver cómo varias bolas de fuego aparecían y desaparecían en el cerro. Esa noche, muchos no durmieron ante la preocupación. Algo pasaba allá arriba. El rumor en otras colonias de que estábamos haciendo de todo para proteger a la comunidad se había extendido. Sabía perfectamente que aquel avistamiento tenía un motivo y que algo iba a ocurrir en los siguientes días. Y claro que fue así, Jorge. Imagino que mucha gente no cree en estos temas, pero se sorprenderían de lo capaces que son algunas personas de manipular ciertas cosas a su conveniencia. El mal existe, y existen cosas que no son explicadas aún, y que para la mayoría son imposibles de creer. Ese viernes, en una temporada completamente cálida, contraria a cualquier tormenta o estación lluviosa, el cielo se mostró oscuro, con enormes nubarrones casi negros, y un ambiente que hizo que todos se encerraran en sus casas temprano. La lluvia no tardó en llegar aquella noche. Una lluvia intensa, una lluvia que podía ser normal, pero en aquel día y en aquella fecha no lo era, o al menos eso sentía yo. Esa noche el recorrido no se realizó con normalidad, debido a la fuerte tormenta. Decidimos esperar en un punto medio a la colonia, por si era necesario movernos a cualquier zona. Las horas avanzaron sin novedad,
hasta que a la distancia se logró percibir un pitido. Enseguida reconocimos el sonido agudo del silbato, mismos que habíamos entregado a cada familia para alertarnos entre sí por si algo ocurría. Corrimos las maltratadas calles que con aquella tormenta parecían ríos. Nos costó un poco más de lo normal llegar a aquella casa, la cual ubicamos enseguida por la dirección donde venía el sonido. Cuando estuvimos en la puerta, ya había 2 vecinos más esperando afuera, sin atreverse a tocar la puerta hasta que nos vieron. Abrió una mujer que lucía pálida, asustada por completo. ¿Está en el patio? No sé cuánto lleva ahí, en el árbol de aguacate del fondo, dijo aquella mujer con la voz entrecortada, y nos dispusimos a entrar con prisa. Atravesamos la casa para pasar el patio atrás. Efectivamente, ahí sobre una grande rama estaba una enorme ave negra, y cuando digo enorme me refiero a descomunal, más grande que un guajolote, posada en una rama gruesa de aquel enorme árbol, mirándonos, solo observando fijamente con unos enormes ojos que parecían emitir cierto reflejo. Antes de yo hacer algo, escuché a mis espaldas cómo se detonó el rifle que uno de los vecinos traía. Aquella cosa emitió un chillido desgarrador que a todos nos heló la sangre. Enseguida otro, y aquella cosa no cayó, pero abrió sus alas con pesadez, retorciéndose de aparente dolor. Un chillido, ahora del lado contrario de la colonia, se escuchó. Me costó unos segundos entender qué ocurría, pero esos segundos de distracción fueron suficientes para que esa cosa se fuera. Hay que apurarlo a llegar. Esta cosa solo vino aquí para distraernos, dijo uno de los hombres que venía con nosotros. El chillido había sido el sonido del silbato sonando del otro lado de la colonia. Tardaríamos en llegar aunque fuéramos rápido. No teníamos de otra realmente, así que corrimos lo más rápido que pudimos. Y nuevamente, los vecinos de las casas aledañas ya estaban afuera, varios de ellos armados con palos y machetes, y alguno que otro con rifles oxidados. Una mujer joven, al parecer la madre, gritaba desconsolada, pidiendo ayuda para rescatar a su pequeño niño. La colonia era chica, y ella era conocida en el poblado por haber llegado apenas un año atrás. Su bebé no estaba bautizado porque su esposo y ella no eran católicos. Aún con esto, por respeto, nadie dijo nada. Llegaron algunos hombres del pueblo pidiendo más apoyo. Al parecer alguien había logrado seguir el rastro de un ave enorme que parecía herida. Nos movimos ya casi a la orilla del pueblo, donde las calles eran cada vez más empinadas y con terracería que por la condición del suelo hacían difícil subir por el lodo que había dejado la fuerte lluvia. Eran más de 8 hombres subiendo a la parte superior del cerro, donde los árboles ya a poco dejaban ver el camino, y la luna intentando no encender las lámparas para no llamar la atención de lo que sea que ahí había. Nos dejamos guiar por el leve sonido del llanto de un bebé a la distancia, cada vez con más precisión. Esta vez advertí que no soltaran más disparos, ya que si aquella cosa huía, esta vez sería más difícil seguir el rastro. Cuando por fin nos acercamos con sigilo, logramos avistar un bulto grande, como si de una persona encorvada se tratara. El asunto era que esta cosa estaba a la orilla de una rama de un árbol grande, dándonos la espalda. El grupo guardó silencio absoluto. Yo me adelanté lo más que pude y saqué una cuerda que previamente había bendecido y a la cual le había pegado algunas semillas de mostaza con cinta. Me la pasé por la espalda y tomé cada extremo de esta y comencé a decir la primer verdad de las 12 verdades del mundo. De las 12 verdades del mundo decimos una. Una es la casa de Jerusalén,
donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. La 2 son las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Y así continué diciendo a manera de rezo cada una de las 12 verdades del mundo, que para quien no lo sabe, es una oración que se utiliza muy frecuentemente para alejar malas energías. A cada verdad terminada se debe realizar un nudo al lazo. Estas eran cosas que mi abuela me había enseñado. Era algo que yo nunca había comprobado, pero mi abuela nunca mentía, y con fe en la oración y en todo lo que mi abuela me había enseñado, continué con cada verdad. Aquel bulto se movía de repente, como para acomodarse, pero no parecía sentir algún efecto hasta que llegué a las últimas 2 oraciones. Fue que esa cosa empezó a chillar y el llanto del bebé cesó. Cuando amarré el último nudo, aquella cosa emitió sonidos cada vez más guturales y cayó de espaldas, provocando un sonido hueco. Fue entonces que los demás hombres se abalanzaron sobre ella. Yo no reaccioné tan rápido, pero cuando me acerqué, uno de los hombres ya tenía el bebé, que no parecía tener algún daño aparente. Pero aquella cosa, no sé cómo describirla. Era un ave, sí, pero un ave con lo que parecía un hocico de algún animal carnívoro en vez de pico, y esos ojos tan perturbadoramente humanos. De su cabeza caían cabellos tiesos, y no había más sonido que chillidos sin llegar a decir alguna palabra. Los hombres del pueblo escupían y maldecían a aquella criatura, y en aquel momento en que uno de los hombres, consumidos por la rabia, soltó un machetazo que provocó un quejido bastante aterrador en aquella cosa, fue en ese momento en donde me di cuenta que no habíamos dicho qué hacer con aquella cosa si la llegábamos a atrapar. Claramente la gente del pueblo querría cobrar venganza, al menos con una de las varias criaturas que bajaban del cerro a querer robarse a los niños. Los hombres la amarraron, y 2 de ellos cortaron una rama gruesa que ocuparon para cargar más fácilmente la cosa que se retorcía de dolor. Y se preguntan si en aquel pueblo el alboroto no había provocado, que la policía llegara a aquella colonia. La realidad era que la misma policía hacía caso omiso a las llamadas de auxilio cuando éstas se daban, y en parte eran otros tiempos, en donde era poco común tener un medio de comunicación como lo es hoy en día el teléfono. Salimos del cerro, y yo aún en esos momentos seguía pensando cómo terminaría esta situación. Tal vez me encontraba en un estado de shock. Claro que conocía mucho en la teoría sobre temas de ocultismo, rituales y protección, pero en la práctica yo nunca había visualizado lo que sería una criatura de este tipo. Llegamos a parte de la colonia donde más gente ya estaba esperando. Bajaron aquella criatura y el grupo de personas no evitó en golpear aquel enorme bulto que se retorcía de dolor, emitiendo chillidos. Les pedí que pensaran en lo que sería lo próximo que se haría. Determinaron que lo mejor sería dar por terminada la vida de aquella criatura, con lo cual pidieron mi consejo. En este punto seré sincero con ustedes. Tal vez para aquellas personas tan lastimadas y llenas de venganza por el asedio de estas criaturas, lo único que pasaba por su mente era terminar con aquel monstruo. Pero yo sabía que detrás de aquella cosa estaba una mujer, que aunque mala, seguía siendo un ser humano. Pero ¿cómo resolver esto de una manera correcta? El grupo fue trayendo de sus casas gasolina y madera, y más cuerdas y alambre para amarrar bien aquella cosa. Sujetaron con fuerza las alas de aquella criatura, y el cuerpo lo amarraron con alambres a un poste. Otros más colocaron leños alrededor de la criatura, que abría aquellos ojos con un enorme odio y coraje.
no con miedo. Su mirada reflejaba el odio más puro que yo he visto. Rociaron la gasolina, no sin antes darme cuenta cómo una mujer de edad ya avanzada le lanzaba un recipiente con agua que parecía era agua bendita. La bruja emitió un sonido gutural, un lamento casi humano, y esta vez, comenzaron a salir palabras de aquel hocico largo. Palabras que nadie entendía, como si aquella criatura estuviera orando algo. La gente se sorprendió enormemente, y algunas mujeres comenzaron a llorar de enojo. Era claro ahora que aquella cosa era una de las brujas que había atormentado la zona por varios años o décadas. Los hombres se apresuraron a encender aquella hoguera que se había hecho, con el temor de que otras cosas vinieran en auxilio de aquella criatura. Las mujeres rezaban y los hombres solo miraban en silencio. Quisiera que entendieran lo que sucedió lo más claro posible. Aquella cosa sujeta al poste se encendió en llamas, mientras estoy casi seguro que seguía emitiendo palabras. Todos lográbamos escuchar un ligero murmullo, mientras las llamas se alzaban exageradamente, y a la vez un hedor pestilente emanaba del humo de aquella hoguera. Aquel fuego tardó más de lo esperado en consumir completamente el rastro de aquella cosa, y nadie ahí quiso quedarse más tiempo a saber qué pasaba. Tal vez esto se podría traducir en un omi, pero la realidad es que con lo que acabamos aquella noche nunca tuvo forma humana. ¿Y quién podría reclamar el cuerpo de una cosa así? ¿Ahora entienden el por qué al menos yo, en mi caso, me siento culpable? Quisiera dejar en claro que extrañamente las cosas en aquel pueblo, al menos en un par de meses que yo estuve ahí, cambiaron positivamente. Eso, a pesar de que no era la única criatura que asediaba aquella zona. Y aún me pregunto, ¿qué consecuencia tuvieron nuestros actos en aquel pueblo? Obviamente, después de terminado el trabajo, yo no quise volver a aquella colonia, aunque siento que las cosas no terminaron aquel día. Amigos, ¿qué les pareció el relato de Armando? Nos cuenta de manera sorprendente cómo todo un pueblo logró lidiar con el asedio de una bruja y cómo pudieron darle fin a aquella criatura mediante uno de los métodos más conocidos y más expuestos que aseguran que de aquella forma puedes llegar a atrapar a una bruja. ¿Tú realmente crees en estos seres? ¿Por qué no me cuentas tu experiencia? Y si el video te gustó, dale like y suscríbete.